Bien, hoy vamos a ver lo que son funciones crecientes, decrecientes y constantes. Bien, función creciente. ¿Qué es una función creciente? Una función creciente f es una función tal que al aumentar la variable independiente x, aumenta la variable dependiente y. Vemos una función de ejemplo donde vemos una gráfica que se traza, aparece el x1 y su reflejo f1. Vemos los puntos donde se intersecta para coordinar el par ordenado. Vemos un x2, un f2, vemos dónde se intersectan el par ordenado x2, f2. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Si vemos que x1 es menor que x2, o sea, x2 aumenta con relación a x1. Si se dan cuenta, x2 es menor que x1 es menor que x2, ¿sí? Es menor, está atrás de x2. Recuerde que todo lo que se mueve hacia la derecha aumenta en un plano cartesiano. Por ende, por consiguiente, f1 va a ser menor que f2 o f2 va a ser mayor que f1. Esta es la característica principal de las funciones crecientes, que si aumenta x2, si aumenta de x1 a x2, va a aumentar de f1 a f2. La fórmula que hay que recordar es x1 es menor que x2, tal que f1 es menor que f de x2. ¿Sí? Esto parece un poco confuso, pero no, porque nosotros leemos de izquierda a derecha. ¿Sí? En las funciones vamos a leer de izquierda a derecha, como indican estas flechas. Por eso tengo que decir que x1 es menor que x2, tal que, o por consiguiente, f de x1, que es la parte que está aquí, o y, es menor que f de x2, como lo indica en la parte de acá, o y2. Eso es lo que es una función creciente. Vamos con un ejemplo de una función creciente. Tenemos esta línea recta, donde x1 hace espejo con f de x1. Miren que esta parte de x1 está por el lado de los negativos y hacen espejo con f de x1 en uno de los extremos de la línea. Vamos con x2, hace extremo con f de x2. Miren cómo hemos aumentado de x1 a x2. Se ha aumentado considerablemente. Entonces digo que x1 es menor que x2. Si x1 es menor que x2, por consiguiente, f de x1 o y va a ser menor que f de x2. Otro ejemplo, tenemos esta función exponencial. X de x1, su reflejo en f de x1, x2 y su reflejo de f de x2. Vemos igualmente la flecha como aumentado de x1 a x2. Por consiguiente, f de 1 ha aumentado a f2. ¿Qué quiere decir en conclusión? Como se lee de izquierda a derecha, se lee de izquierda a derecha. ¿Sí? X1 es menor que x2, por consiguiente o de tal manera, f de x1 va a ser menor que f de x2. Muy bien, eso es lo que son las funciones crecientes. Vamos a ver función decreciente. Una función decreciente f es una función tal que al aumentar la variable independiente x disminuye la variable dependiente y. Vamos a esto a demostrarlo con una gráfica. Vemos un plano cartesiano y vemos una línea exponencial negativa. x1 con su reflejo f de x1 y x2 con su reflejo de f de x2.
Si nos damos cuenta, x1 con x2 va a seguir aumentando, pero aquí radica la diferencia. Miren que f de x2 está más abajo que f de x1. Entonces, ha disminuido. F de x2 es menor que f de x1. O decirlo de otra manera, f de x1 es mayor que f de x2. Como se lee de izquierda a derecha, se indica de la siguiente manera. x1 es menor que x2, de tal manera que f de x1 va a ser mayor que f de x2. Esta es la parte que hay que recordar bien. Igual vamos a hacer un ejemplo para poder hacer la demostración de este proceso. Ejemplo de funciones decrecientes. Vemos esta función que es una línea recta negativa. Vemos x de 1 con su reflejo f de x1. Miren dónde se intersecta su punto, su par ordenado. x2 con su reflejo de f de x2. Vemos cómo ha aumentado de x1 a x2. Pero sin embargo, el f de fx1 de x1 por la variable y que hace reflejo al x1 se encuentra más arriba que f de x2, la variable de x2, que es el reflejo de la variable de x2. Mientras uno aumenta, el otro disminuye. Vamos con otra función, una función exponencial negativa. x1 con su reflejo f de x1, x2 con su reflejo f de x2. Hemos visto cómo ha aumentado de x1 a x2, pero su reflejo ha disminuido. F de x1 es mayor que f de x2. De tal manera cabe la deducción. Recuerde que todas las gráficas, para saber si las funciones son crecientes o decrecientes, se leen de izquierda a derecha. Entonces decimos, x1 es menor que x2, tal que, o de tal manera, f de x1 es mayor que f de x2. Ahora vemos lo que son las funciones constantes. Una función constante f es una función tal que al aumentar la variable independiente de x, la variable dependiente y permanece igual. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos una constante, una línea recta. Vemos que x1, su reflejo f de x1, x2, su reflejo f de x2. Si nos damos cuenta, ha aumentado f de x1 a f de x2. Se ha movido más hacia la derecha y como recordamos que todo valor que se aleja del cero o que va recorriendo hacia la derecha es mayor que los anteriores. Entonces nos damos cuenta que x2 es mayor que x1 y su reflejo en f1 y en f2 son iguales, están en la misma posición, se mantienen en la misma línea. Bien, esto nos trae a la fórmula siguiente. Si x1 menor que x2, ¿por qué decimos primero x1 menor que x2? Porque se lee de izquierda a derecha, tal que f de x1 es igual a f de x2. Ahora con ejemplo de una función constante. Vemos que aquí tenemos una línea recta. x1, su reflejo, f de x1. Aquí esta x1 será negativo. Vemos que aumenta hasta x2 y su reflejo, f de x2. Vemos cómo ha pasado del negativo a positivo, porque recordemos en el plano cartesiano que todo lo que está a la izquierda es negativo en el eje de las x y todo lo que está
a la derecha es positivo en el eje de las X. Entonces ha aumentado de negativo a positivo. Vemos un segundo ejemplo, la función constante 0. Vemos su respectivo f1 de x1 y f2 de x2. Ha crecido de x1 a x2, pero sus f's o sus reflejos en y se mantienen exactamente igual. Entonces, en conclusión, de izquierda a derecha leemos x1 es menor que x2, tal que f de x1 va a ser igual que f de x2. Ahora, como último paso, vamos a hacer un análisis de una función. Tenemos, determine qué punto de la función es creciente, decreciente o constante. Tenemos este plano cartesiano y tenemos la siguiente función. Vemos que esta función es creciente. Mi x1 es menos 3 y mi x2 es 1. Cuando x vale menos 3, y vale 0. Cuando x2 vale 1, y vale menos 3. Ha decrecido. De 0 a 3 negativo, ha decrecido, ha descendido. También podemos verlo de una manera visual, de una manera óptica. Vemos cómo esto decae, ¿sí? Hasta este punto. Bien. Ahora la función se vuelve creciente, del mismo 1 hasta el 5. Vemos cómo ha crecido. Mi x1 es 1 y mi x2 es 5. Mi f de x 1 es menos 3 y mi f de x 2 podría ser el 1 más o menos a esta línea. Entonces ha crecido de 1 a 5. Podríamos también hacerlo en una parte visual, en una parte óptica, que de aquí a acá ha crecido. Recuerden que toda gráfica se hace de izquierda a derecha. Entonces, por aquí baja, decrece hasta este punto y vuelve a crecer hasta el punto de acá. Recordemos que para medir una función creciente y decreciente se hace con respecto al eje X, no se lo hace con respecto al eje Y, se lo hace con respecto al eje X. Muy bien, y la última parte es una constante, va del 5 al más infinito, ¿sí? No ha variado la X va variando por todo el camino, pero mi Y o mi f de X siempre se va a mantener en 1, asumiendo que aquí sea el número 1. A lo largo de este universo de puntos, siempre va a ser 1 el f de X. Por eso decimos que es una función constante del 5 al más infinito. Bien, con esto terminamos el análisis de la función creciente, decreciente y constante. Gracias.